Buenas tardes, mi nombre es Brian Vega. A continuación voy a explicar sobre el proyecto final del curso de circuitos lógicos secuenciales. Mi proyecto es un sistema domótico con modo manual, automático y alarma. Este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema domótico usando un microcontrolador ABR modelo ATmega 328. Nuestro enfoque principal es desarrollar este código en lenguaje ensamblador aplicando una lógica secuencial. Se implementan tres modos, uno manual, uno automático y uno de alarma o seguridad, que van a interactuar con sensores PIR, que son sensores de movimiento, sensores de luz, que son los sensores LDR, e interruptores para lo que sería modo manual, ¿no? Pero antes vamos a para realizar el proyecto tenemos que plantearnos un problema, ¿no? En este caso, nuestro planteamiento de problema es que actualmente en sistemas de iluminación convencionales no existe un control inteligente ni seguridad integrada, por lo que se requiere una solución que automatice el encendido de luces en base a condiciones de movimiento y luz ambiental. Además, que es deseable un modo de seguridad para alertar ante presencias en condiciones de oscuridad, ¿no? Y para ello nos planteamos entonces cuatro objetivos. El primer objetivo general, que va a ser desarrollar un sistema domótico secuencial programado en ensamblador. Luego tenemos tres objetivos específicos, la cual es implementar, simular y validar. ¿Implementar qué? Implementar tres modos: modo manual, modo automático y modo alarma. Luego simular nuestro código, en este caso en Proteus, ¿no? Y luego validar el funcionamiento con sensores simulados en Proteus y en condiciones reales, ¿no? Que es lo que se va a realizar en la maqueta. Para iniciar, comenzaremos con el diseño del sistema o del circuito. Sería la parte de control. Tenemos lo que es el microcontrolador ABR, modelo ATmega 328, la cual tenemos conectado a un cristal de 16 MHz y acopladas también tenemos dos condensadores de 22 picofarads, ¿no? Los cuales generarán al cristal para realizar lo que es el oxigenamiento. Tenemos acá visualmente, tenemos las entradas de los sensores PIR, las entradas de los interruptores manuales para encender cada foco, los interruptores para seleccionar los modos, modo iluminación automática y modo seguridad, y las dos entradas de los sensores de luz. Aparte tenemos cuatro salidas, las cuales las dos primeras salidas van a corresponder a los focos uno y 2 y las dos últimas van a ser correspondientes a lo que serían las alarmas sonoras o booster. Luego en la etapa de entrada tenemos dos sensores PIR, uno por uno para la zona uno y zona 2, las cuales estas entradas, estos sensores PIR tienen tres pines de voltaje, salida y GND. En el caso, estos se alimentan con 5 voltios y la salida es una salida digital, es decir, que entrega un cero lógico y un uno lógico, ¿no? En este caso, su uno lógico no es 5 voltios, sino es de 3,8. Todavía en el margen que acepta y lee el microcontrolador, ya que el microcontrolador a partir de 3,3 hasta 5 voltios detecta como el uno lógico, ¿no? Luego vamos a tener lo que es un módulo, dos módulos de sensores LDR. En este caso, los LDR son tipo resistencia, la cual cuenta con una membrana que va variando su resistencia con respecto a qué tanta luz le vaya proyectando, ¿no? En este caso, el módulo que se está utilizando es un módulo tipo digital, por lo que internamente tiene un circuito que amplifica y rectifica esta señal analógica que podría entregar el LDR, terminando dándonos una señal digital de cero lógico, que sería de 0 voltios, y el uno lógico, que sería en este caso de 5 voltios. El uno lógico nos entrega cuando detecta oscuridad y el cero lógico nos entrega cuando detecta luz, ¿no? Adicionalmente se cuenta con cuatro interruptores, dos interruptores para lo que serían el modo en el modo manual, lo que es el encendido manual de los focos unidos o iluminación unidos. El primer interruptor que es para realizar la conmutación entre el modo manual
y automático del modo, en el modo de iluminación. Y el cuarto modo es para conmutar entre el modo de iluminación y seguridad, ¿no? Si están abiertos estos modos, se encuentran en la primera, que sería el modo manual, y en el caso de esta se encontraría el modo iluminación. Al cerrarse, recién detecta lo que es el modo seguridad para el caso del S4, y para el caso del S1, al cerrarse, recién detecta lo que sería el modo automático, ¿no? Luego contamos con lo que se había indicado, que son cuatro salidas, las dos primeras salidas para lo que serían los dos focos de 220 voltios y las dos últimas salidas para lo que serían buzzer, que en el caso de la maqueta se está representando con diodos LEDs. En este caso, lo que sería la parte de relés, claro, lo que sería la parte de relés, se está considerando toda una placa de módulos de relés que cuenta con 8 relays, que serían 8 canales. Todos se activan con una señal de cero lógico, una señal baja, por eso que está entrando por la señal que sería del GND, y la de 5 voltios está conectada directamente a VCC, ¿no? Este relays se usan para justamente poder llegar a encender los 220 voltios que requiere los focos, ¿no? Ahora, para el desarrollo del código se ha utilizado la suite del MPLAB XAD con el compilador ABR-ASM2 para realizar lo que es la escritura del código y poder realizar la compilación para que nos dé el punto hex, ¿no? Que es lo que se requiere para realizar la simulación de Proteus como la carga del proyecto, ¿no? Para cargar el proyecto al microcontrolador se ha utilizado el programa ABRDudes usando como comunicador el USB ASP, ¿no? Ahora, tenemos dos diagramas, un diagrama para explicar de una forma general cómo funcionaría el- la lógica de la maqueta o del sistema domótico y una lógica que es para explicar a detalle lo que sería el código del sistema, ¿no? En este caso, primero se hace lo que es el encendido del circuito. Internamente va a verificar si ha habido cambios en los modos, entre modo seguridad, automático y manual. Y luego va a iniciar primero considerando si está activo el modo seguridad, ya que el modo seguridad está por encima de los otros modos como un modo primordial, principal. Ahora, si está activo el modo seguridad, eh, va a hacer la consulta al sensor de movimiento, en este caso al PIR 1, si está detectando movimiento. Si detecta movimiento, va a activar la alarma sonora de su zona y luego va a realizar la consulta de si que el LDR1 está detectando oscuridad. Si detecta oscuridad, manda a encender el foco. Para realizar el apagado del foco y de la alarma, solamente está condicionado a que si el PIR deje de detectar movimiento, ya que si fuese que esté condicionado el apagado también al LDR, al encenderse el foco, el LDR detectaría luz y mandaría a apagar y se generaría un bucle de apagado-encendido alternando rápidamente, ¿no? Por lo que solamente el apagado se considera con el sensor de movimiento. Es decir, si el sensor de movimiento deja de detectar, manda a apagar el foco de la alarma, el foco y la alarma de la zona 1, ¿no? Lo mismo ocurre para la zona 2. Primero detecta, hace la consulta al sensor de movimiento. Si está detectando, activa su alarma. En caso que detecte, luego hace la consulta de si se encuentra en oscuridad mediante el sensor LDR2. Y si está oscuro, enciende el foco 2, ¿no? En caso que deje de detectar movimiento, apaga el foco del foco y la alarma, ¿no? De su zona. Luego el modo automático es muy parecido al modo de seguridad, con la única variación de que si el peer detecta movimiento, ya no enciende la alarma, sino directamente va a hacer la consulta al LDR1
si está detectando oscuridad. Y si fuese el caso, manda a encender el foco de la zona uno. En caso que el peer deje de detectar movimiento, apaga el foco de su zona. Lo mismo para el peer 2. Si detecta movimiento, manda a hacer la consulta al LDR2 si detecta oscuridad. Si es así, enciende el foco y para apagarlos debe dejar de detectar el sensor de movimiento 2, ¿no? En este caso el peer 2. Para el modo manual ya se hace directamente la consulta si en caso ninguno de los dos modos anteriores están activos. Se hace la consulta directamente si el interruptor uno está pulsado o enclavado. Si fuese así, directamente enciende el foco y si es no, apaga el foco de su zona, ¿no? En este caso de la zona uno. Y luego se realiza la consulta al interruptor 2, que es lo mismo, si está pulsado o enclavado. Si es un sí, enciende su foco y si es un no, apaga su foco, ¿no? Y de ahí vuelve a realizar otra vez las evaluaciones de verificar si ha habido cambio en los modos y volver a realizar la consulta en qué modo se encuentra para volver a detectar con los sensores, ¿no? Eso sería el funcionamiento general de lo que haría la maqueta. Ahora, hablando ya de lo que sería el código de una manera general, se tiene una rutina principal, por así decir, y tres subrutinas para realizar lo que serían los modos, ¿no? El modo alarma, el modo automático y el modo manual. Para el primer diagrama, que sería el diagrama de flujo principal del código, se realiza lo que es inicialmente la definición de pines y etiquetas, es decir, en nuestro caso vamos a darle a los puertos de entradas y salidas nombres o etiquetas para que se nos haga un poco más fácil lo que es la programación eh, en un lenguaje más natural, por así decirlo, ¿no? Luego se va a realizar una configuración general del stack pointer, indicando un stack pointer alto y bajo para saber en qué línea o en qué etapa se encuentra el código, ¿no? Luego vamos a realizar lo que es la configuración de puertos, de entradas y salidas para los puertos que requerimos. En este caso se están usando los cuatro puertos, no, disculpen, los tres puertos, el B, C y D. Y luego se van a dar condiciones iniciales, ¿no? En este caso las condiciones iniciales para las salidas de cómo se van a encontrar al iniciar los dos focos y las dos alarmas. Y una condición inicial para un registro que nos va a ayudar a realizar una verificación de si ha habido un cambio de los modos, ¿no? De tal manera que si detecte el sistema un cambio de modo, por ejemplo, de alarma a automático o de alarma manual o viceversa, eh, pueda apagar las salidas completamente y volver a iniciar todo apagado para que no haya ningún problema con tema de cruces en la salida, ¿no? Cuando comience a hacer la lógica de detección. Luego vamos a realizar lo que es, mejor dicho, vamos a iniciar entonces ahora con esa parte de la verificación. Primero para eso se realiza la lectura del PIN D y este se va a guardar en un registro 16. Se va a realizar un enmascaramiento o un filtrado de estas entradas. En este caso van a ser de dos entradas, que son las entradas PD6 y PD7, correspondientes a las entradas de los dos selectores de modo, que sería el selector de modo de iluminación, el PD6, y el selector de modo seguridad, que sería el PD7, ¿no? Está filtrado, lo va a volver a guardar en el registro 16 y lo va a comparar con la condición inicial, este registro, ¿no? Si es diferente este registro, va a mandar a apagar los focos y alarmas, indicando de que ha habido un cambio en los modos, ¿no? Si en caso fuesen eh, iguales, va a continuar con la lógica normal del circuito, ¿no? Así que de aquí se inicia ya con otra vez la lectura del estado del PIN D, se guarda en un registro 16
y se comienza a hacer las consultas, ¿no? Si el modo alarma se encuentra en cero, es decir, eh, que se ha pulsado, ya que estamos hablando de que los interruptores son pull-up, por lo que cuando no se tenga pulsado o activado el interruptor, le está llegando 5 voltios o uno lógico a la entrada del microcontrolador. Así que cuando se tenga pulsado va a llegar un cero lógico, ¿no? Ahora, si el modo alarma entonces es cero, vas a ir a una subrutina que se llama alarma. Y si en caso que no, va a volver a realizar lo que es la lectura del estado de los pines D, ¿no? Y va a volver a abordar en el registro 16 y va a volver a hacer una segunda consulta de si se encuentra en modo automático activado, indicando de que sí es igual a cero, ¿no? Que también es un interruptor que está en pull-up. Si esto se cumple, va a hacer, va a llamar a una subrutina automática y si en caso que no, va a ir a una subrutina para manual. Y ahí termina y vuelve a realizar lo que es de la evaluación de estas condiciones, ¿no? Ahora, en el caso de modo alarma, la subrutina de alarma inicia volviendo a leer los estados del pin D, que los guarda en el registro 16 y hace la consulta de si el PIR 1 es igual a uno, ¿no? En este caso el PIR es como si estuviera configurado en pull down. Si no detecta, manda un cero y si detecta, manda un uno, ¿no? Si no detecta, manda a apagar los focos y alarmas. Y si sí detecta, manda a activar las alarmas de la zona uno, ¿no? Esto ya en lenguaje, en código, ya lo estamos realizando mediante el SBRS y el SBRI-C para poder saltar mediante el skip si se encuentra esto en uno o en cero, ¿no? Luego leemos los estados del pin C. En este caso, los LDR se encuentran en el pin C y se vuelve a guardar en el registro 16 y se indica, ¿no? Si el LDR1 se encuentra en uno, es decir, si se encuentra oscuro, manda a encender recién el foco de la zona uno. Si es no, pasa directamente a realizar la consulta para la zona 2, que vuelve a leer lo que es el estado del pin D, vuelve a hacer la consulta de si el PIR 2 está detectando, es decir, si está entregando un uno lógico. Si es no, apaga el foco y la alarma sonora de la zona 2. Y si es sí, activa la alarma de la zona 2, ¿no? Luego vuelve a realizar lo que es la lectura del estado del pin C y lo guarda en el registro 16. Y mediante esto se hace la comparación de que si el LDR está entregando un uno lógico, ¿no? Si en caso que entregue un uno lógico, si es sí, enciende el foco de la zona 2 y si es no, termina la subrutina y lo que sería como que volver a este modo para reiniciar la evaluación, ¿no? Para la subrutina automática, muy parecida a la subrutina de alarma, se lee el pin D, registro 16 y se hace la consulta al PIR 1 si está detectando movimiento o no. Si detecta, en este caso ya no se activa una alarma sonora, sino ahora lee directamente el estado del pin C, que es donde se encuentra almacenado, se encuentran conectados los LDR. Y si el LDR detecta oscuridad, es decir, está mandando un uno lógico, recién se enciende el foco de la zona uno, ¿no? Si el PIR no detecta movimiento, manda a apagar el foco de la zona 2 y continuamos con la siguiente zona. En el caso de la siguiente zona se realiza lo que es la lectura del estado del pin D, se almacena en el registro 16, se vuelve a consultar al segundo sensor si está detectando movimiento, si es no apaga la zona
Y si es sí, pasa a hacer la consulta al LDR leyendo sus estados del pin C. Si es un 1 que está en oscuridad, enciende el foco. Y si es que está mandando un cero, es decir, que hay luz, no, y termina la subrutina y vuelve al principio y reinicia la evaluación. Y la última subrutina es el modo manual. Lo que realiza es volver a leer lo que es el estado de los pin D. En este caso lo vuelve a almacenar en el registro 16. Y aquí lo que hace es si el interruptor o switch 1, en este caso es cero porque es un pull lab, es decir, cuando se active recién va a leer la entrada del microcontrolador recién un cero, cero lógico, enciende el foco. Si no, si es un uno, apaga el foco, es decir, que no está activado, ¿no? Luego vuelve a leer por precaución el pin D y vuelve a consultar si está pulsado o enclavado el segundo switch, ¿no? Si está así, enciende el foco 2 y si es no, apaga el foco y vuelve y termina la subrutina y vuelve al inicio, ¿no? Reiniciando la evaluación. Esto sería la explicación de lo que se requiere y lo que se realizó para el código en el lenguaje ensamblador. Ahora pasamos a lo que sería el código ensamblador. Primero se hace una configuración inicial. En esta configuración inicial primero colocamos lo que sería la librería para el microcontrolador, que se realiza mediante el punto include, en este caso para el M328P, def.inc, ¿no? Luego se pone el punto .org indicando de que se inicie el código desde la dirección cero. Luego vamos a realizar lo que es las definiciones colocar etiquetas, por así decirlo más simple, a cada pin de nuestras entradas digitales y salidas, ¿no? En este caso usamos la instrucción .eq para indicar de que en el pin PD0 va a estar el pin 1, ¿no? Es decir, indicamos acá la etiqueta y luego indicamos el bit por donde está entrando esa entrada o por donde está saliendo esa salida, ¿no? En este caso el pin 1 vas a encontrar en el PD0, es decir, en el bit 0, el switch en el PD4 o ¿cómo decirlo? En el bit 4. Lo mismo para el switch 2, en el bit 5 del puerto D. El modo auto se va a encontrar en el bit 6 del puerto D. Y así en modo alarma, lo mismo para el LDR que se va a encontrar en el puerto C. En este caso en el bit 0 y 1 y en el bit 3 se va a encontrar el segundo PIR. Los focos se van a encontrar en el puerto B, en el bit 1, 2, 3 y 4. Y luego realizamos lo que es la configuración inicial del sistema, ¿no? Que esto ya es lo correspondiente a realizar la configuración del stacker pointer. Realizamos mediante el LDI la carga inmediata en el registro 16 del último valor más alto de la RAM. Y luego esto lo mostramos en, en la instrucción SPH, que sería Stack Pointer High, del registro almacenado ahí, ¿no? Lo mismo hacemos para la parte baja de la RAM y lo mostramos ahora en el Stack Pointer Low, ¿no? Luego realizamos lo que es la configuración de los puertos. En este caso comenzamos con el puerto B, que van a ser para los cuatro pines que están en el puerto, declararlos como salida. Para ello usamos el LDI en un registro 16 y usaremos esta configuración para simplificar lo que sería la colocación de datos binarios, de los datos binarios, ¿no? Por así decirlo. Ya que este modo de colocar eh, los valores, lo que te indica es que se va a poner uno en la posición del bit que
está en esta etiqueta, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que en el PBI va a ser un uno, en el PBI, en el PB2, que sería el foco 2 un uno, en el LED alarma un uno, en el PB3 y en el PB4, que es alarma 2 también un uno. Es decir, sería lo mismo que indicar que es un 0B, 000111110. Y esto ya lo vamos a mostrar o indicar la instrucción de DRB, que sería para configurar puertos como entradas o salidas. En este caso, como se está indicando con un uno todo ese trama de bits, se configura desde el puerto PBI1 al puerto PB4 como salidas. Y iniciamos todo el puerto de esos pines que hemos declarado como salidas apagadas, ¿no? Usando el mismo código de registro. Ya que en este caso no olvidemos de que las salidas de las señales que recibe nuestro módulo de relés son módulos invertidos, es decir, que con un uno se apaga y con un cero se activa. Así que al recibir un uno en sus señales, se están apagando todas las salidas. Ahora, en el caso del puerto D, como todo el puerto D se va a completar como entradas, directamente aquí sí hacemos ya un 0x00, que sería un código hexadecimal de cero. Lo cargamos en en la instrucción de DRD para indicar que todo el puerto D va a trabajar como entradas. Y vamos a activar pull-ups internos adicionales a los externos que ya tenemos por precaución en los pines del selector de modo automático y el selector de modo alarma, ¿no? Que son estos dos, que serían los pines del bit 6 y 7 del puerto D, ¿no? Y esto lo cargamos en la instrucción de porte. Luego tenemos lo que es la configuración del puerto C como entradas. En este caso, como en el puerto C no hay no hay tampoco salidas, vamos a utilizar todos los puertos como como entradas, así que lo declaramos con hexadecimal a 0x0. Lo cargamos eso en la instrucción de DRC para indicar de que todo el puerto C sea como entradas. Y también activamos pull-ups, en este caso activamos pull-up para todas las entradas. Ahora, ¿por qué no se hizo este tipo de configuraciones hexadecimales indicando para para el puerto B? Ya que hay que considerar que en el puerto B tenemos dos pines que van a trabajar para el oscilador de 16 MHz, así que no se deben de configurar esos pines como entradas o como salidas, ya que los va a afectar con el tema de su funcionamiento interno de oscilación. Y por último tenemos una variable, que esta va a ser en este caso un registro 17, para detectar lo que es el cambio de modo. Ahora, para la rutina principal tenemos lo que es un primer llamado a una subrutina que sería verificar modo, la cual va a realizar una detección de si ha pasado un cambio entre los modos de alarma a modo automático o a modo manual, de tal forma que pueda apagar las salidas que tengan activas cuando se hace el cambio de modo, ¿no? Luego se va a realizar una lectura del pin D y se va a almacenar en el registro 16. Y luego usando la instrucción SBRS se va a indicar de que si en el registro 16, que sería el pin D, el, el pin del modo alarma, que sería el PD6, se encuentra en 1 o 0. En este caso, como estamos usando el SBRS, si este se encuentra
en uno, es decir, que no se ha activado ya que es un pull-up, va a saltar, es decir, va a obviar la instrucción 50 y va a saltar hasta la instrucción 51 y va a hacer la lectura igual del pin D para entrar a modo auto, ¿no? Si en caso esto ya se encontrara en cero este bit, eh, ya no va a realizar el skip, ya no va a saltar, sino va a ir a llamar a la subrutina o va a saltar hasta la subrutina modo alarma, ¿no? Lo mismo para el modo auto. Si esto, que es el PD7 si está activo, mejor dicho, si está sin pulsar, va a estar con un cero lógico, no, con un uno lógico, disculpen, y va a saltar, va a obviar la línea 54 y va a hacer el llamado al modo manual, ¿no? Si en caso que este modo se encontrara en cero, ya no va a saltar, ya no va a hacer un skip, sino va a ir directamente al modo automático por procedimiento, ¿no? Proceso. Si en caso que no, va a saltar hasta el modo manual, ¿no? Ahora vamos a explicar las subrutinas. La primera subrutina es la subrutina de alarma, que sería procesamiento del modo alarma, lo cual es como ya hemos indicado en los diagramas de flujo. Se hace primero una lectura del pin D, se almacena en el registro 16 y se comienza a validar por sensor, ¿no? En este caso, como tenemos la etiqueta PIR 1, si la etiqueta PIR 1, si la entrada que está indicando el PIR 1 está en 1 lógico, es decir, que está detectando, va a obviar lo que sería apagar la alarma y va a encender directamente la alarma sonora. Luego va a hacer la lectura del pin C, donde se encuentra el LDR, y si el LDR se encuentra en uno, va a obviar también el 68, que indicaría que está en oscuro, va a obviar la línea 68 y va a encender el foco, y luego va a pasar a la zona 2 a realizar las mismas consultas, ¿no? Si en caso que la zona, que el LDR detecte luz, directamente salta sin encender el foco a la zona 2. Ahora, si en caso que el sensor de movimiento PIR ya no detecte movimiento, si no esté en cero, ya no va a haber un skip, sino va a ir de frente a saltar al apartado de apagar alarma uno, ¿no? Y en el apartado de apagar alarma uno se encuentra la alarma sonora, en este caso representado por un LED y el foco, ¿no? Y lo que va a hacer con la instrucción SBI, que es set byte, que lo va a poner en uno lógico, y ya sabemos que está invertida el módulo de relays, va a apagarlo con el uno, ¿no? Ya que con el cero es con lo que lo activa o lo enciende los módulos. La zona 2 ocurre lo mismo, hace la lectura, en este caso el PIR 2 se encuentra en el pin C, guarda en el registro 16, si está con un cero. Es decir, si no está detectando el PIR 2, mandas a apagar las alarmas apagando el foco y la alarma sonora, o en este caso el LED simulado de la alarma. Y si está en uno, está detectando movimiento, va a hacer un salto y va a activar, va a encender directamente el LED de la zona 2. Luego va a volver a leer el pin C, va a borrar el registro 16 y va a comparar, o va a verificar si el LDR2 está con un cero o con uno. Si está con un 1, va a saltar a encender el foco, es decir, que está oscuro. Y si es un cero, va a ir otra vez, va a regresar a la rutina principal, que sería inicio, ¿no? Luego tenemos lo que es la subrutina de automático, que en este caso sería parecida a la subrutina principal. En este caso aquí tenemos configurado inverso. Iniciamos con la zona 2
Y aquí lo cargamos en el registro 15. Si el pin C, que sería donde se encuentra el sensor PIR de movimiento, si el PIR detecta movimiento, manda un 1, por lo que saltaría el apagado. Ya no enciende la alarma sonora, sino ahora va a realizar directamente la consulta por el pince, leyendo el pince si el LDR2 se encuentra activado o desactivado, ¿no? En este caso, bueno, si está detectando luz o no. Si detecta luz, eh, detecta un cero lógico, y si detecta oscuridad es un uno lógico, ¿no? En este caso, como si hay oscuridad es un uno lógico, por lo que salta eh, el salto a la zona, a verificar la zona uno, y manda a encender el foco de la zona, de su zona, ¿no? En este caso de la zona 2, y salta directamente a la zona uno, obviando el tema del apagado. Ya cuando deje de detectar el PIR 2 y pase ahora a ser un cero, ya no va a haber un skip, sino va a ir un salto al apartado de apagar auto, y ahí va a apagar ahora solamente el foco 2, ya que aquí ya no se considera lo que es la alarma, ¿no? La zona uno realiza la misma función de la zona uno, que ya también se ha explicado en la modo alarma, así que pasamos al modo manual. En el modo manual, acá volvemos a leer lo que sería el pin D, lo guardamos en el registro 16. En este caso, ya indicando con la etiqueta del switch uno el pin, el bit, mejor dicho. Indicamos, ¿no? Si está pulsada, es un cero lógico, ya que estamos hablando de pull up. Y si no está pulsada, es un uno lógico, ¿no? Es decir, si no está pulsada, no va a ir al apartado de encendido, sino va a ir a directamente apagar el foco uno, ¿no? Y luego va a ir a hacer la consulta a la zona 2. Si en caso que se encuentre esto en cero, ya no va a ser un salto, sino va a ir, bueno, ya no va a ser, claro, ya no va a obviar o omitir la siguiente línea, sino va a ir directamente a saltar, a encender el foco, usando en este caso el CBI, que sería Clear Byte, eh, ya que tenemos el módulo invertido, ¿no? Con uno se apaga y con ceros se enciende el relé. En este caso se enciende el foco uno, ¿no? Lo mismo en la zona 2, vuelve a leer el pin D y lo guarda en el registro 16. El switch 2 igual está en pull up. Si está en un 1, es decir que no está activado, omite la línea 140 y va de frente a la 141, que pone en uno la salida del puerto B, que del bit donde se encuentra el foco 2, que es el bit 2, si no me confundo. Sí, bit 2 lo pone en uno, por lo que el módulo de relay lo detecta como apagado. En caso que el switch se pulse, el switch 2 se pulse, va a detectar un cero lógico, por lo que ya no va a realizar lo que es un salto, sino ya no va a omitir la línea 140, sino va a saltar al apartado de encender manual y va a encender lo que es el foco 2, ¿no? Y por último tenemos la subrutina de verificar el cambio de modo, que en este caso se lee lo que es el pin de, se guarda en el registro 16. Hacemos un filtrado de bits, en este caso se filtra el PD6 y el PD7, y esto se compara entre el registro 16 y el registro 17, ¿no? Donde el registro 17 inicialmente detecta como todo el modo manual, por lo que si ha entrado directamente al modo manual, estas dos van a ser iguales, por lo que se cumple que el branch equal, bueno, por lo que se activa una bandera Z, que sería Z igual a uno, por lo que el branch request, como es Z es igual a uno, salta al apartado de sin cambio, ¿no? Y en el sin cambio no tenemos nada, porque es lo que retornaría al código principal, ¿no? Si detectara que el R16
y el R17 es distinto, es decir, que la bandera Z es cero, va a ir recién a la línea 155 y va a almacenar en el registro 17 el registro 16. Al almacenar esto, que sería lo que el modo anterior, va a cargar ahora en un registro 16 la data de los bits de salida, que en este caso es PB1, PB2, PB3 y PB4. Y como todo lo está cargando con valores en uno en cada bit, lo muestra o lo activa mediante el puerto B, usando ese registro y apaga todas las salidas por el tema de que ha detectado el cambio de modo, ¿no? De tal manera que cuando pasen ahora a modo automático, por ejemplo, cuando hagan la comparación de registro 16 con registro 17, como el registro 17 estaba almacenado el modo manual, y al detectar ahora un modo automático en el registro 16, es decir, un valor distinto, va a volver a almacenar ese valor, pero va a apagar todas las salidas, ¿no? Si en caso para la siguiente vez, cuando se mantiene el modo automático, como el registro 17 mantiene el valor del modo automático y el registro 16 es todavía del modo automático, no hace ningún movimiento, sino se cumple estas dos condiciones como iguales, por lo que hace un salto con el break y sería sin cambio y vuelve a retornar al código principal, continuando con lo que sería la lectura ya de cada modo normal, ¿no? Eso sería todo. Ahora se realizaría en otro video lo que sería la prueba real, demostrando de cómo funciona eh, en la maqueta todo lo que sería eh, el circuito o el sistema lógico con todas las periferias de modo manual automático. Acá podemos ver el sensor de movimiento, el PIR, el sensor de luz, con el LDR, en este caso, este sensor se cuenta con este LDR en sí, que es una membrana resistiva que varía su valor dependiendo de la luz que le llegue. Dos focos, dos interruptores manuales, un interruptor de tipo palanca para selección de del modo de iluminación en su modo automático y modo manual, un interruptor de tipo llave para conmutar entre el modo seguridad y el modo manual, y dos LEDs de- para demostrar la simulación de lo que realizaría el buzzer, ¿no? O la alarma sonora. Ahora, para concluir, vamos a mostrar lo que es la simulación en Proteus. En este caso, podemos ver aquí el código que está del circuito realizado en el MPLAB, que es el mismo que ya se explicó. Y en este caso he acomodado el Proteus de tal manera de poder tenerlo todas las tres etapas en en una sola hoja para poder visualizar todos los cambios, ¿no? Vamos a darle a play. En el caso de los peer, vamos a usar estos puntos lógicos para indicar el cambio de valor de cuando detecta que sea uno y cuando no detecta cero, ¿no? Acá podemos ver que se encuentran actualmente apagados, los relés no están activados. Estamos en el modo, como el switch uno está activado, estamos en el modo automático, lo vamos a desenclavar para iniciar con el modo manual. En el modo manual se encienden directamente con switch uno
se prende el foco 2, el foco uno, disculpen, y con el switch 2 o switch 3 se enciende el foco 2, ¿no? Tranquilamente se apaga. En ningún momento se activan los buzzers en este modo, ya que ese es para el modo alarma, ¿no? Luego, en el modo de iluminación automática, ya no funcionan los interruptores manuales, sino directamente detecta los PIR, ¿no? Si el PIR 1 detecta movimiento, enciende su foco uno, y si el PIR 2 detecta movimiento, enciende su foco 2. Y los buzzers siguen sin ningún cambio, ¿no? Ahora, si de la zona uno su foco eh, inicia una luz ambiental, una luz externa a ese foco, comienza a iluminar, esta, esta luz no lo va a apagar, ya que esta luz que puede detectar el EDR puede ser directamente también la misma luz que pueda generar este foco, ¿no? Así que de acá nomás se va a poder apagar si deja de detectar movimiento. Y podemos ver que se apagó. Y como indico, si la luz que detecta el LDR es una luz que no, que no es del foco, sino es una luz ambiental, como se encuentra el cuarto iluminado, así vuelve a detectar movimiento el, el, el PIR, el sensor de movimiento, al prestar luz, ya no se vuelve a encender ese foco. A diferencia del segundo cuarto, que aún no detecta una luz, es decir, detecta oscuridad, por lo que puede prender y apagar fácilmente, ¿no? Luego se encuentra en modo seguridad. En el caso de modo seguridad, al activarlo, no es necesario hacer ningún cambio en el modo de iluminación, ya sea manual o automático, ya que esto está por encima de esos dos modos. Vemos que se ha activado los dos buzzers, ya que los buzzers no están amarrados a los sensores de luz, sino directamente a los sensores de movimiento, no más, ¿no? Y vemos que se puede apagar los buzzers solamente mediante los sensores de movimiento. Podemos ver de que ahí cuando nos encontramos en modo manual, directamente podemos entrar al modo LDR, al modo alarma, por lo que el modo alarma está en la parte primordial por encima del modo iluminación, ya sea cualquiera de sus dos modos, ¿no? Así que como conclusiones del proyecto, en otro video se enviará el enlace al video demostrativo de la maqueta, así que se tiene eh, que el código ensamblador permite implementar una lógica secuencial clara y funcional para el ATmega 328, que es un AVR. La simulación de Proteus validó el comportamiento esperado en cada modo de operación. Se implementó en una maqueta y se confirmó que la respuesta es correcta. Ya se verá en el video que se juntará a la entrega de documentación. Y que el sistema muestra transiciones limpias entre los modos y un encendido preciso con respecto a las salidas, ¿no? Y que además podemos saber de que este es un diseño adaptable a usos reales y con buenas respuestas, y además tiene bajo consumo, ¿no? Es decir, podemos aumentar más cuartos con sus respectivos sensores, y al usar dispositivos de activación inversa, también el consumo energético es menor. Y eso sería todo. Muchas gracias.